La idea del progreso, un análisis de Robert Nisbet. Concepto. La idea del progreso se ha referido al avance del conocimiento y más especialmente al tipo de conocimiento práctico contenido en las artes y las ciencias. Es decir, el concepto ha generado una bastante confusión en cuanto a su definición, pero para Robert, la humanidad actualmente ha contextualizado la idea del progreso, haciendo una referencia en la antigüedad clásica de una idea de progreso donde el hombre le permitió descubrir todas las cosas realmente vitales de la civilización. Ejemplo, la agricultura, la metalurgia, la navegación y las herramientas e implementos de todo tipo, el lenguaje, entre otros. Muchos quedarán por hacer y aunque transcurran los siglos y siglos, el hombre siempre podrá aportar. La idea del progreso en la antigüedad. En la civilización occidental existe la idea de que toda la historia puede concebirse como el avance de la humanidad en su lucha por perfeccionarse. Para contextualizar esta idea, hacemos referencia a los avances del conocimiento y más especialmente el tipo de conocimiento práctico que encontramos en el arte. Pero en la antigüedad encontramos unas ideas de un progreso algo diferentes. Por ejemplo, en la civilización antigua tenía una idea de progreso elevado a la espiritualidad, pero la civilización occidental, que es la que estamos trabajando, nos dice que la historia se consigue con humanidades que siempre en la lucha por buscar la perfección más adelante la encontraremos. La antigüedad clásica y la idea del progreso. En la antigüedad expresaron la mayoría de los pensamientos y sentimientos que las generaciones siguientes desde esa época hasta el siglo XIX solían asociar con la bendita o maldita palabra progreso. En la antigüedad clásica nos damos cuenta que ellos no tenían fe en en el progreso moral inmaterial. Ellos tenían una idea algo errónea sobre el progreso, pero esta idea que ellos tenían sirvió como una base para construir conceptos que se construyó con las opciones de pensadores y filósofos. Las opiniones sobre el progreso. Hesiodo. Hesíodo para él consistía en que una auténtica reforma es posible si todos los hombres de buena voluntad se unen a esa causa. También encontramos pues a Platón que paso a paso quiso reformar la cultura, economía y la política. Y finalmente encontramos a Aristóteles que nos conducía a un continuo proceso con la correspondiente expansión del conocimiento. En opiniones de los filósofos romanos sobre el progreso. En una parte de su obra divide en dos periodos, antes y después de Cristo, pero en otra obra la historia humana aparece dividida en tres que se nombró la ley de los tres estadios. Al final de La ciudad de Dios, San Agustín dice que hay siete etapas de la historia del mundo y afirma que es la felicidad y la paz en la tierra y que esta está aún por venir. También se encuentra Joaquín de Fiore y el legado del progreso. Este declara que la historia humana debía ser considerada como una sesión a través de tres etapas. La primera, la era del Padre o de la ley; la segunda, la era del Hijo o del Evangelio; y la era de 1000 años por venir, en donde los seres humanos se liberan de sus deseos físicos y animales. Bueno, entonces, la batalla de los libros en el siglo XX habla de que los libros de J.F. Jones y los de Rigaud son los que más información recopilan de esta controversia, por lo que habían opiniones divididas que aseguraban que ningún escrito moderno sería mejor que uno clásico. Siguiente, siguiente.
Entonces, argumentos a favor y en contra, pues habla de que en Francia Fontaner y Perol tenían ideas diferentes. Fontaner decía que la modernidad era mejor que la antigüedad y diferían en que en cada época se hacían avances de acuerdo al legado. Entonces, Turgot y el legado cristiano del progreso, este habló de la importancia del cristianismo en el progreso de la humanidad. Fue el primero en dar una idea del progreso que abarcaba artes, ciencia, cultura, etcétera, y más adelante publicó una reseña llamada Historia Universal, que fue importante hasta la llegada de Condorcet con un escrito que realizó durante la Revolución Francesa. Bueno, puntos de vista de Gold. Es un alemán conocido por obras en las que incorpora ideas de la industrialización con argumentos de tradición cristianas. Bueno, Johann Gottfried Herder, conocido por su obra de Bosquejos en una filosofía del hombre, que expone la humanidad de esta en una constante evolución. Bueno, hablando sobre Emmanuel Kant, una de sus obras muy conocidas sobre el universo desde el punto de vista del cosmopolita, habla sobre el progreso de la humanidad y una de sus frases más icónicas pues era la de todas las aptitudes implantadas en una criatura por la naturaleza están destinadas al desarrollarse por un completo y conforme a su fin el curso del tiempo. Bueno, ya siguiendo ya con el curso del libro, pues etapas del progreso, que fueron cuatro, pues la imaginación, que es una organización basada en el parentesco, orígenes, que ya era donde abundaba la lengua, la artesanía, la sociedad, el pastoril, aldeas y ciudades y comercio. La barbarie fue una etapa donde renacimiento y nacimientos de la ciencia moderna y la revolución del estado del conocimiento garantizaba una revolución prometedora. La revolución tuvo unos logros donde hubo igualdad, libertad, justicia, desaparición de la pobreza y miseria. Bueno, hablando ya sobre Estados Unidos de Norteamérica, eh, encontramos que la idea central del libro de David Marcel se centra en la ciencia y artes en cómo la evolución en cuanto al conocimiento y así disminuye el estado de progreso. Eh, en cuanto a Chicago y Londres, hubo en 1851 y 1893 exposiciones sobre el progreso de la revolución del hombre. El lado oscuro del progreso, poder, nacionalismo y racismo. Hmm. Durante el siglo XIX y finales del XX, alababan el poder político y su vinculación del progreso con alguna raza determinada como nórdica, teutónica o anglosajona, lo que nos lleva a reflexionar sobre la complejidad de su significado. Por ejemplo, aunque el progreso puede ser visto como una filosofía de liberalismo democrático y de igualdad, también puede ser asociado con el poder político, el nacionalismo y el racionalismo. Autores como Spencer o Finch hablaban sobre la concepción del progreso y su relación con el Estado político en el siglo XX. Por otro lado, autores como Hegel o Marx se referían al Estado como una marcha de Dios o una fuerza histórica que impulsaba el progreso. Sin embargo, no podemos olvidar los efectos negativos del progreso en diferentes culturas y épocas. En esto, el escepticismo actual en torno a la idea del progreso
Se genera la conclusión difundida entre los intelectuales de que habíamos alcanzado los límites del desarrollo económico, la creciente convicción de que estamos agotados rápidamente los recursos de la naturaleza, que sostiene que la ciencia ha alcanzado los límites de su propia capacidad y la ética del trabajo declina y la ética del ocio de posiciones. Gracias.